¿Alguna vez te ha ocurrido algo extraño, como si por un instante el tiempo se doblara sobre sí mismo? Estás caminando por una calle cualquiera, escuchas una frase que alguien dice, ves como una persona levanta una taza y de repente algo dentro de ti se detiene. No es miedo exactamente. Tampoco es sorpresa. Es una sensación mucho más inquietante. Sientes, con absoluta certeza, que ese momento ya ocurrió. Que ya estuviste ahí. Que ya viste esa escena desarrollarse exactamente de la misma manera. Cada palabra. Cada gesto. Cada segundo. Pero hay un problema. Sabes que eso es imposible. Tu mente lo sabe. Tu lógica lo sabe. Sin embargo, la sensación es tan fuerte, tan convincente, que por un instante dudas de todo. ¿Estoy recordando algo? ¿O estoy viviendo algo por segunda vez? Esa experiencia extraña tiene un nombre, déjà vu. Millones de personas alrededor del mundo han vivido esta sensación al menos una vez. Algunos la experimentan solo un par de veces en la vida. Otros la sienten con cierta frecuencia. Siempre aparece igual, de forma repentina, intensa, casi eléctrica. Dura apenas unos segundos, y luego desaparece. Como si nunca hubiera ocurrido. Y sin embargo, durante esos segundos ocurre algo profundamente desconcertante. Tu cerebro está convencido de que el presente es un recuerdo. Piensa en lo que eso significa por un momento. Tu mente, que normalmente distingue perfectamente entre lo que ya viviste y lo que estás viviendo ahora, de repente mezcla ambas cosas. El presente se siente como pasado. La experiencia parece repetirse. La realidad se vuelve extrañamente familiar. Entonces surge la gran pregunta. ¿De dónde viene realmente el déjà vu? Durante décadas, científicos, psicólogos y neurólogos han intentado entender este fenómeno. Y cuanto más lo estudian, más claro se vuelve algo inquietante: el déjà vu no es simplemente una curiosidad de la mente. Es una pista. Una pequeña grieta en el funcionamiento normal del cerebro que revela algo mucho más profundo sobre cómo percibimos la realidad. Porque la forma en que tu mente construye el presente es mucho más extraña de lo que imaginas. Algunas teorías dicen que el déjà vu es un error en la memoria. Otras sugieren que es un retraso en la percepción del tiempo dentro del cerebro. Y hay investigadores que incluso creen que este fenómeno podría revelar algo fundamental sobre cómo la mente predice el futuro antes de que se vuelva consciente. Pero aquí viene la parte verdaderamente fascinante. Para entender por qué ocurre el déjà vu, primero tenemos que desmontar una de las ideas más intuitivas que tenemos sobre nuestra mente, la idea de que percibimos la realidad de forma directa. Porque en realidad, tu cerebro no observa el mundo. Lo reconstruye. Y cuando ese sistema de reconstrucción comete un pequeño error, aparece una de las experiencias más misteriosas que puede tener la conciencia humana. En los próximos minutos vamos a explorar este fenómeno desde 3 perspectivas distintas. Primero, desde la ciencia del cerebro, para entender qué procesos neurológicos están involucrados cuando ocurre el déjà vu. Luego desde la psicología, para descubrir cómo la memoria puede engañarnos de formas sorprendentes. Y finalmente desde una perspectiva más profunda, casi filosófica, que plantea una pregunta inquietante. Si tu mente puede crear la sensación de recordar algo que nunca ocurrió, ¿cuántas otras cosas en tu experiencia cotidiana podrían ser construcciones invisibles del cerebro? Y lo más sorprendente de todo es que algunos estudios sugieren que el déjà vu podría no ser simplemente un error. Podría ser una ventana momentánea al funcionamiento oculto de tu mente. Pero para comprender por qué ocurre esta sensación tan extraña, primero tenemos que entender algo fundamental: cómo distingue el cerebro entre lo que estamos viviendo y lo que estamos recordando. Y esa distinción, aunque no lo parezca, es increíblemente frágil. Antes de continuar, te agradecería suscribirte al canal, regalarme un like y dejarme un comentario. Muchas gracias por el apoyo. El misterio detrás del déjà vu. Para la mayoría de las personas, el déjà vu aparece de forma esporádica. Un momento breve. Un destello de familiaridad imposible. Y luego todo vuelve a la normalidad.
Pero cuando los científicos comenzaron a estudiar el fenómeno con más detalle, descubrieron algo interesante: el déjà vu no es raro en absoluto. De hecho, se estima que entre el 60 y el 70% de los seres humanos lo experimentan al menos una vez en la vida. Y muchas personas lo sienten varias veces. Eso significa que no estamos hablando de una anomalía aislada. Estamos hablando de un fenómeno profundamente humano. Y aquí aparece el primer misterio. Si el déjà vu es tan común, ¿por qué ocurre? Para responder esa pregunta, primero tenemos que entender cómo funciona algo que damos por hecho todos los días: la memoria. Cuando piensas en un recuerdo, probablemente imaginas algo parecido a una grabación almacenada en tu mente. Un evento que ocurrió en el pasado y que tu cerebro guarda como si fuera un archivo. Cuando lo necesitas, simplemente lo reproduces. Pero en realidad la memoria no funciona así. Tu cerebro no guarda recuerdos como una cámara que registra el mundo. En lugar de eso, reconstruye cada experiencia a partir de fragmentos de información. Sensaciones, imágenes, emociones, sonidos. Todo se almacena en diferentes regiones del cerebro, y cuando recuerdas algo, tu mente vuelve a ensamblar esas piezas. Es un proceso increíblemente sofisticado, pero también imperfecto. Y aquí es donde entra el déjà vu. Dentro del cerebro existen sistemas especializados que ayudan a distinguir entre dos tipos de experiencia: la familiaridad y el recuerdo. La familiaridad es una sensación simple. Es la impresión de que algo nos resulta conocido. El recuerdo, en cambio, es mucho más complejo. Incluye detalles específicos sobre cuándo ocurrió algo, dónde ocurrió y qué estaba pasando alrededor. Normalmente estos dos sistemas trabajan juntos de forma sincronizada. Cuando reconoces el rostro de un amigo, por ejemplo, sientes familiaridad y al mismo tiempo recuerdas quién es esa persona. Pero a veces, por razones que todavía estamos intentando comprender completamente, ese sistema se desajusta. La señal de familiaridad se activa, pero el recuerdo no aparece. El cerebro detecta algo que parece conocido, aunque en realidad nunca lo haya vivido antes. Y en ese momento ocurre el déjà vu. Es como si tu mente activara el botón de "esto ya lo conozco" sin tener ninguna memoria real que lo respalde. Pero esta explicación, aunque parece lógica, no resuelve todo el misterio. Porque hay algo extraño en muchos relatos de déjà vu. Algunas personas describen la sensación como algo más que simple familiaridad. A veces dicen que sienten que saben lo que va a ocurrir a continuación. Como si el momento estuviera siguiendo un guión que ya conocen. Una frase que alguien está a punto de decir. Un gesto que aún no ha ocurrido. Un pequeño detalle de la escena que parece inevitable. Y aunque casi siempre esa sensación desaparece antes de que podamos comprobarla, la experiencia deja una pregunta inquietante flotando en la mente. Si el déjà vu es solo un error de memoria, ¿por qué a veces se siente como si estuviéramos anticipando el futuro? Para responder a esa pregunta tenemos que explorar algo aún más profundo sobre el funcionamiento del cerebro. Porque resulta que tu mente no solo recuerda el pasado. También está constantemente intentando predecir lo que va a ocurrir después. Y cuando ese sistema de predicción se mezcla con la memoria, el resultado puede ser una de las sensaciones más desconcertantes de la experiencia humana. Para comprender realmente qué ocurre durante un episodio de déjà vu, tenemos que mirar dentro del órgano más complejo que conocemos, el cerebro humano. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el cerebro funcionaba principalmente como una especie de receptor de información. La idea era simple: los ojos ven, los oídos escuchan, la piel siente, y el cerebro recibe esos datos para interpretarlos. Pero en las últimas décadas, la investigación en neurociencia ha revelado algo mucho más sorprendente. El cerebro no se limita a recibir la realidad. La anticipa. En lugar de esperar pasivamente a que el mundo le envíe información, tu cerebro está constantemente generando predicciones sobre lo que está a punto de suceder. Cada segundo, millones de neuronas trabajan intentando adivinar el siguiente momento de tu experiencia. Cuando caminas por una calle, tu cerebro predice cómo se verá la siguiente esquina. Cuando alguien empieza una frase, tu mente intenta completar las palabras antes de que la persona termine de hablar. Cuando escuchas una melodía familiar,
tu cerebro ya sabe qué nota vendrá después. Esta capacidad predictiva es fundamental para sobrevivir. Sin ella, reaccionaríamos demasiado lento ante el mundo. Pero este sistema también tiene una consecuencia inesperada. A veces, el cerebro puede confundir una predicción con un recuerdo. Imagina por un momento que tu mente genera un modelo muy preciso de lo que está ocurriendo a tu alrededor. La escena que ves, las personas que están presentes, los sonidos del ambiente. Todo eso se procesa rápidamente para anticipar lo que sucederá en los próximos segundos. Ahora imagina que, por una pequeña desincronización en el procesamiento cerebral, esa predicción se almacena temporalmente como si fuera una memoria. Cuando la escena real ocurre apenas un instante después, el cerebro cree haberla vivido antes. Ese pequeño desajuste puede generar la sensación intensa de familiaridad que llamamos déjà vu. Lo fascinante es que esta hipótesis encaja con algo que sabemos sobre la velocidad del cerebro. Tu conciencia no experimenta la realidad exactamente en el momento en que ocurre. En realidad, hay un pequeño retraso. La información que llega desde los sentidos tarda unos milisegundos en procesarse antes de convertirse en experiencia consciente. Durante ese tiempo, el cerebro está organizando datos, comparando patrones, evaluando contexto. En otras palabras, cuando sientes que estás viviendo el presente, tu cerebro ya ha procesado ese momento. Este retraso es minúsculo. Tan pequeño que normalmente no lo notamos. Pero algunos investigadores creen que el déjà vu podría surgir cuando ese desfase temporal se vuelve ligeramente más evidente. Es como si el cerebro percibiera un mismo momento en dos fases distintas, primero de forma inconsciente, luego de forma consciente. Y cuando esa segunda percepción ocurre, el cerebro interpreta la primera como un recuerdo. La sensación resultante es profundamente extraña, el presente parece haber ocurrido antes. Pero esta teoría no es la única explicación científica del fenómeno. Otra línea de investigación se centra en cómo el cerebro reconoce patrones. Nuestro entorno está lleno de estructuras familiares, calles que se parecen entre sí, edificios con diseños similares, conversaciones que siguen patrones repetitivos. Tu mente es increíblemente buena detectando estas similitudes. A veces basta un pequeño detalle para activar una sensación de familiaridad. Quizás la forma en que la luz entra por una ventana te recuerda inconscientemente a otro lugar. Tal vez la posición de las personas en una habitación coincide con una escena que tu cerebro vivió en el pasado. O quizá la combinación de sonidos y olores coincide con un recuerdo antiguo que no puedes identificar conscientemente. Cuando eso ocurre, el cerebro reconoce el patrón, pero no encuentra el recuerdo específico que explica esa familiaridad. El resultado es el déjà vu. Una sensación poderosa de haber vivido algo antes, sin poder identificar cuándo o dónde ocurrió. Este tipo de procesamiento ocurre principalmente en regiones profundas del cerebro, especialmente en áreas relacionadas con la memoria. Allí trabajan estructuras especializadas que comparan constantemente la información presente con experiencias pasadas. Cuando todo funciona correctamente, reconocemos lugares, rostros y situaciones con facilidad. Pero cuando el sistema comete un pequeño error, la mente puede generar una sensación de familiaridad sin una memoria real que la respalde. Y eso nos lleva a otra pista importante sobre el déjà vu. Porque hay un grupo de personas que experimenta este fenómeno con mucha más intensidad que el resto. Pacientes con ciertas condiciones neurológicas han descrito episodios de déjà vu tan fuertes que parecen durar varios minutos. En algunos casos, la sensación es tan convincente que la persona llega a creer que puede predecir exactamente lo que va a suceder. Estos casos han sido estudiados cuidadosamente por neurólogos durante décadas. Y lo que descubrieron fue una conexión inesperada. Muchos de esos episodios estaban asociados con actividad eléctrica inusual en una región específica del cerebro, el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una zona crucial para la memoria y la percepción. Allí se encuentran estructuras responsables de integrar información sensorial y compararla con recuerdos almacenados. Cuando esta región funciona correctamente, el cerebro distingue con precisión entre lo que es nuevo y lo que ya ha ocurrido. Pero cuando se producen pequeñas alteraciones en su actividad eléctrica, esa distinción puede volverse borrosa.
En algunos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, el déjà vu aparece justo antes de una convulsión. Es como una señal de advertencia que el cerebro produce cuando la actividad neuronal comienza a desorganizarse. Este descubrimiento fue una pista fundamental para los científicos. Demostró que el déjà vu no es un fenómeno sobrenatural ni una simple ilusión psicológica. Es una experiencia real generada por procesos neurológicos específicos. Pero incluso con esta información, el misterio está lejos de resolverse. ¿Por qué si el déjà vu es simplemente un error del cerebro, por qué se siente tan profundamente significativo cuando ocurre? ¿Por qué esa breve sensación de familiaridad puede resultar tan intensa, tan inquietante, tan difícil de ignorar? Para responder a esa pregunta tenemos que explorar una idea aún más intrigante sobre el cerebro humano. La posibilidad de que nuestra experiencia consciente no sea el punto de partida de la mente, sino su etapa final. Porque cada pensamiento que tienes, cada percepción que experimentas, cada recuerdo que aparece en tu mente, es el resultado de procesos invisibles que ocurrieron antes de que fueras consciente de ellos. Y cuando esos procesos se cruzan de formas inesperadas, la mente puede producir experiencias que desafían completamente nuestra intuición. Como el déjà vu. Y lo que descubriremos a continuación lleva esta idea todavía más lejos. Porque algunos investigadores creen que este fenómeno podría revelar algo inquietante sobre la relación entre memoria, tiempo y conciencia. Algo que podría cambiar la forma en que entendemos nuestra propia experiencia de la realidad. Hasta ahora hemos visto que el déjà vu puede surgir cuando el cerebro comete un pequeño error al procesar información. Pero todavía queda una pregunta fundamental por responder. ¿Por qué el cerebro tiene sistemas tan delicados para distinguir entre recuerdo y presente? La respuesta está en una de las funciones más importantes de la mente humana, la memoria. La memoria no existe solo para guardar el pasado. En realidad, su función principal es ayudarnos a navegar el futuro. Cada experiencia que almacena el cerebro sirve como referencia para tomar decisiones, anticipar peligros y reconocer oportunidades. Cuando entras a una habitación, tu cerebro compara lo que ves con miles de experiencias previas. Si detecta algo que coincide con situaciones conocidas, puede reaccionar más rápido. Este proceso ocurre en fracciones de segundo. Dentro del cerebro hay estructuras especializadas que realizan estas comparaciones de manera constante. Dos de las más importantes son el hipocampo y el córtex parahipocampal. El hipocampo actúa como una especie de archivador central de recuerdos. Su trabajo consiste en registrar experiencias nuevas y organizarlas para que puedan recuperarse más adelante. El córtex parahipocampal, en cambio, se especializa en detectar familiaridad. Es el sistema que te permite reconocer que un rostro, un lugar o una situación ya han aparecido antes en tu vida. Normalmente ambos sistemas trabajan en perfecta coordinación. Cuando ves algo conocido, el córtex parahipocampal activa la sensación de familiaridad y el hipocampo recupera el recuerdo que explica esa sensación. Pero en el déjà vu, algo se desajusta. La señal de familiaridad aparece, pero el recuerdo no llega. El cerebro recibe un mensaje incompleto, esto es conocido, pero no sabemos por qué. Ese pequeño error produce una experiencia psicológica muy peculiar. La mente intenta interpretar la señal de familiaridad, pero al no encontrar una memoria específica, genera una explicación intuitiva, esto ya ocurrió antes. Sin embargo, hay algo aún más interesante en este proceso. Algunos experimentos han mostrado que es posible inducir sensaciones similares al déjà vu en condiciones controladas de laboratorio. Los investigadores presentan a los participantes una serie de imágenes o escenas que comparten ciertas características visuales. Después, muestran una escena nueva que tiene una estructura muy parecida a las anteriores, aunque los participantes nunca la hayan visto antes. Sorprendentemente, muchas personas reportan una fuerte sensación de familiaridad. El cerebro reconoce el patrón general, incluso cuando los detalles son distintos. Esto sugiere que el déjà vu podría surgir cuando nuestra mente detecta similitudes estructurales entre una experiencia presente y recuerdos antiguos almacenados en algún lugar del cerebro. No se trata de recordar una escena exacta, sino de reconocer una configuración general del entorno. Un tipo de iluminación, una distribución espacial, una combinación de sonidos.
Cuando esos elementos coinciden con algo vivido anteriormente, el sistema de familiaridad puede activarse de forma intensa. Pero aún hay otra dimensión fascinante del fenómeno. En ciertos casos raros, algunas personas experimentan episodios de déjà vu extremadamente frecuentes. En lugar de ocurrir unas pocas veces en la vida, pueden aparecer varias veces al día. Estos casos han sido estudiados por neurólogos y psicólogos porque ofrecen una ventana única al funcionamiento del cerebro. Una de las explicaciones más intrigantes surgió al analizar pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Antes de algunas convulsiones, los pacientes describen una sensación muy intensa de déjà vu. Durante esos momentos, la actividad eléctrica del cerebro se vuelve irregular, especialmente en regiones relacionadas con la memoria. Esa actividad anómala parece activar el sistema de familiaridad de forma excesiva. El resultado es una sensación extremadamente fuerte de haber vivido el momento actual. Este hallazgo fue crucial porque mostró que el déjà vu no es solo una experiencia subjetiva difícil de estudiar. Es un fenómeno neurológico que puede observarse en la actividad eléctrica del cerebro. Pero incluso con todas estas explicaciones científicas, hay algo que sigue siendo profundamente desconcertante. La intensidad emocional de la experiencia. Muchas personas describen el déjà vu como algo más que una simple curiosidad mental. A menudo viene acompañado de una sensación extraña, casi existencial. Como si por un instante la mente estuviera mirando detrás del escenario de la realidad. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué una simple señal de familiaridad puede sentirse tan poderosa? La respuesta podría estar relacionada con algo fundamental sobre cómo experimentamos el tiempo. Porque el déjà vu no solo altera nuestra memoria. También altera nuestra percepción del presente. Y cuando el cerebro pierde por un momento la capacidad de distinguir entre pasado y ahora, nuestra experiencia del tiempo puede volverse profundamente inestable. Eso nos lleva directamente a una de las ideas más inquietantes propuestas por algunos investigadores. La posibilidad de que el déjà vu no sea simplemente un error de memoria, sino un breve desajuste en la forma en que la conciencia experimenta el tiempo. Imagina por un momento que tu cerebro no percibe el presente de forma inmediata. En realidad, lo que llamamos ahora podría ser una construcción mental que aparece después de que el cerebro haya procesado información durante unos milisegundos. Este retraso es extremadamente pequeño. Pero algunos científicos creen que podría ser suficiente para explicar ciertas experiencias extrañas de la conciencia. El cerebro recibe información sensorial de forma continua. Luz que entra por los ojos, sonidos que llegan a los oídos, señales táctiles que recorren la piel. Toda esa información viaja a través de redes neuronales antes de convertirse en experiencia consciente. Durante ese procesamiento, el cerebro organiza, interpreta y compara los datos. Solo después de ese proceso aparece la sensación de estar viviendo el presente. Pero aquí surge una posibilidad fascinante. ¿Qué ocurriría si el cerebro procesara un mismo evento dos veces, con un pequeño desfase temporal? La primera vez de forma inconsciente. La segunda vez de forma consciente. Si eso ocurriera, la mente podría interpretar la segunda percepción como un recuerdo de la primera. Y esa podría ser la raíz del déjà vu. En otras palabras, el cerebro podría estar experimentando el mismo momento dos veces, separadas por apenas unos milisegundos. La primera experiencia no llega a la conciencia, pero deja una huella de familiaridad. Cuando la segunda percepción aparece, la mente interpreta esa huella como un recuerdo. El resultado es la extraña sensación de haber vivido el momento antes. Si esta hipótesis es correcta, el déjà vu revelaría algo profundamente interesante sobre la conciencia humana. Que nuestra experiencia del presente no es inmediata. Es una reconstrucción. Un producto final que aparece después de que el cerebro haya procesado información durante un breve instante invisible. Esto significa que la conciencia siempre está ligeramente retrasada respecto al mundo real. Vivimos en una especie de eco temporal del presente. Y cuando ese sistema se desajusta, por un instante sentimos que el presente ya ocurrió. Pero esta idea plantea una pregunta aún más profunda. Si el cerebro construye nuestra experiencia del tiempo, ¿hasta qué punto podemos confiar en la forma en que percibimos la realidad?
Esa pregunta nos lleva a un terreno donde la ciencia se encuentra con la filosofía. Porque el déjà vu no solo nos habla de memoria o de percepción. Nos obliga a reflexionar sobre algo mucho más fundamental. La naturaleza misma de la experiencia humana. Hasta este punto, la ciencia nos ha mostrado algo fascinante: el déjà vu puede surgir cuando los sistemas de memoria y percepción del cerebro se desincronizan por un instante. Un pequeño desfase. Un cruce inesperado entre familiaridad y experiencia presente. Pero aunque la explicación neurológica es poderosa, todavía queda una pregunta abierta. ¿Por qué esta experiencia nos resulta tan inquietante? ¿Por qué un fenómeno que dura apenas unos segundos puede dejarnos con una sensación profunda de misterio? La respuesta podría estar en algo que rara vez cuestionamos: la forma en que confiamos en nuestra mente. Vivimos toda nuestra vida suponiendo que nuestros recuerdos reflejan el pasado de manera relativamente fiel. Cuando recordamos una conversación, una escena de la infancia o un momento importante de nuestra vida, sentimos que estamos accediendo a algo real que ocurrió. Pero la psicología moderna ha demostrado algo sorprendente. La memoria no es un archivo. Es una reconstrucción. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro vuelve a construir esa experiencia utilizando fragmentos de información almacenados en distintas partes del cerebro. Imágenes, emociones, sonidos, sensaciones corporales. Todo se reorganiza para crear una narrativa coherente. Esto significa que los recuerdos no son copias exactas del pasado. Son interpretaciones. Y esa interpretación puede cambiar con el tiempo. Experimentos psicológicos han demostrado que es posible modificar recuerdos simplemente cambiando pequeños detalles en la forma en que las personas recuerdan un evento. Una palabra distinta en una pregunta puede alterar la forma en que alguien recuerda un accidente. Una sugerencia sutil puede hacer que alguien esté convencido de haber visto algo que nunca ocurrió. La mente humana es extraordinaria, pero también increíblemente flexible. En ese contexto, el déjà vu se vuelve aún más interesante. Porque revela algo fundamental: la sensación de certeza en nuestra mente no siempre significa que algo sea verdadero. Cuando experimentas déjà vu, la sensación de familiaridad puede ser tan fuerte que parece imposible ignorarla. Por un instante, la mente está convencida de que el momento ya ocurrió. Y sin embargo, sabemos que no es así. Esa pequeña contradicción nos obliga a enfrentarnos con una idea incómoda. Nuestra experiencia subjetiva no siempre refleja la realidad de forma directa. El cerebro interpreta constantemente el mundo, y esa interpretación puede equivocarse. Algunos psicólogos han sugerido que el déjà vu es una especie de recordatorio cognitivo. Un pequeño fallo del sistema que nos revela cómo funciona realmente nuestra mente. Normalmente no somos conscientes de todos los procesos que ocurren dentro del cerebro. Simplemente experimentamos el resultado final, la percepción del mundo. Pero en momentos como el déjà vu, el sistema deja ver brevemente sus mecanismos internos. Es como si por un segundo miráramos detrás del escenario de la conciencia. Y eso puede ser profundamente desconcertante. Porque si el cerebro puede crear la sensación de un recuerdo que nunca ocurrió, entonces la línea entre experiencia y reconstrucción es mucho más difusa de lo que solemos imaginar. Algunos pensadores han ido incluso más lejos. Han sugerido que la mente humana no funciona como una cámara que registra la realidad, sino como un narrador que construye historias coherentes a partir de información incompleta. Tu cerebro recibe fragmentos de datos sensoriales. Luz, sonidos, movimientos, olores. Pero esos fragmentos no llegan organizados como una película perfecta. Es el cerebro el que crea la narrativa. Es el cerebro el que decide qué partes de la experiencia son importantes, qué detalles se almacenan como recuerdos y cómo se conectan los eventos entre sí. En otras palabras, el cerebro no solo percibe la realidad, la interpreta. Y en ese proceso de interpretación pueden surgir experiencias extraordinarias. El déjà vu es una de ellas. Un instante en el que el sistema narrativo de la mente produce una sensación imposible: recordar el presente. Pero quizás lo más interesante de todo es que esta experiencia revela algo muy profundo sobre la conciencia humana. La mente no vive en el tiempo de forma simple. Nuestra experiencia del pasado,
del presente y del futuro es el resultado de procesos complejos que ocurren dentro del cerebro. Recordamos el pasado reconstruyéndolo. Vivimos el presente interpretándolo. Y anticipamos el futuro imaginándolo. En ese flujo constante de memoria, percepción y predicción, el déjà vu aparece como una pequeña anomalía. Un momento en el que esas tres dimensiones del tiempo se mezclan. Y cuando eso ocurre, la mente produce una sensación que parece desafiar la lógica. Pero lo más fascinante es que esa anomalía no es un error sin significado. Es una pista. Una señal de que nuestra experiencia consciente es mucho más compleja de lo que creemos. Si el déjà vu nos enseña algo, es que la realidad que experimentamos está profundamente mediada por el cerebro. No vemos el mundo tal como es. Vemos el mundo tal como nuestro cerebro puede interpretarlo. Cada color que percibimos, cada sonido que escuchamos, cada recuerdo que guardamos, es el resultado de procesos neuronales que organizan la información sensorial en una experiencia coherente. La conciencia es, en cierto sentido, una simulación interna del mundo. Esto no significa que la realidad externa no exista. Pero sí significa que nuestra experiencia de esa realidad siempre pasa por el filtro de la mente. Y ese filtro no es perfecto. El déjà vu es un ejemplo de lo que ocurre cuando el sistema se desajusta ligeramente. Un pequeño error en el procesamiento de la información puede generar una experiencia completamente inesperada. Pero ese error también revela algo extraordinario. Nuestro cerebro es una máquina increíblemente compleja que trabaja constantemente para mantener la ilusión de continuidad en nuestra experiencia. Cada segundo, integra recuerdos del pasado, información del presente y predicciones del futuro para crear una sensación estable de realidad. Cuando todo funciona correctamente, ni siquiera notamos ese trabajo. Simplemente vivimos. Pero cuando ocurre algo como el déjà vu, por un instante esa maquinaria invisible se vuelve visible. La mente se sorprende a sí misma. Y en ese breve momento aparece una pregunta inevitable. Si nuestra experiencia del presente depende de procesos tan delicados, ¿cuántas otras partes de nuestra realidad cotidiana están siendo construidas silenciosamente por el cerebro? Tal vez más de las que imaginamos.